cognitivas. Hoy tenemos una mesa, la mesa 6 denominada Cognición Social. Vamos a tener 3 presentaciones muy interesantes de actualidad. Se disculpó con nosotros, en realidad tendríamos 4, pero el doctor Segovia se disculpó por correo electrónico. Por problemas profesionales, no pudo estar con nosotros hoy, pero tenemos a 3 moderadores, no nos va a hacer falta uno más. Vamos a empezar con el doctor Jean-Philippe Jasset. Él es licenciado en filosofía, hizo una licenciatura en filosofía y maestría en filosofía en Francia, una maestría en ciencias cognitivas en París, un doctorado en filosofía en la UAM con el doctor Juan Carlos González, que esperamos que pronto llegue. Trabaja en filosofía de la mente, filosofía de la acción, fenomenología existencialista, y su presentación nos va a compartir ahorita, se llama Conocimiento Público y límites insuperables de la racionalidad. Adelante. Sí. No, ese título no es definitivo, ¿eh? Es un poco provocativo decir que hay límites insuperables a la racionalidad. Voy a hablar del common knowledge. Generalmente no se traduce esa expresión. Common knowledge, si queremos traducirlo a fuerzas, la mejor traducción sería conocimiento público. Y no solamente no se traduce, sino que se escribe seca. Bueno, entonces, ¿qué es el Common Knowledge? Y cómo voy a presentar eso, lo voy a hacer a partir de 2 aproximaciones opuestas: la racionalista de David Lewis y la de Friedrich von Hayek, que es conocido como Premio Nobel de Economía, pero que trabajó en ciencias cognitivas también. Él publicó en 1952 un libro que se llama The Sensory Order, el orden sensorial, pero yo voy a utilizar sobre todo su libro de 1973 que se llama Law, Legislation on Liberty. Derecho, legislación y libertad. ¿De qué se trata ese tema del common knowledge? Un enunciado conocido de manera individual por todos los miembros de una sociedad, cada quien sabe P, adquiere un nuevo dinamismo si se vuelve público. Cada uno de los miembros sabe P, pero sabe que los demás también saben P. Desde la publicación de Convention Philosophical Study por David Lewis en 1969, llamamos este fenómeno Common Knowledge, conocimiento público, en la literatura de las ciencias cognitivas. El espacio público está relacionado con el Common Knowledge, como lo ilustra, por ejemplo, el criterio de publicidad que deben satisfacer los principios de justicia. Nadie está supuesto ignorar la ley. Es decir, que la ley es por naturaleza common knowledge. El sujeto del common knowledge no es trascendente o exterior a los miembros de una sociedad, sino que es concomitante a la organización social o al orden espontáneo. Se trata de una manifestación de lo colectivo. En nuestra vida social establecemos convenciones y es la condición de common knowledge la que asegura la estabilidad de una convención. Por otra parte, el estudio de los fenómenos complejos nos enseña que cuando un muy gran número de elementos o parámetros están conectados,
en la formación de un fenómeno social, el determinismo mecanista es inaccesible. Sin embargo, el conocimiento es posible si lo entendemos como la relación determinada con el ámbito. Al estudiar los órdenes espontáneos, económicas y más generalmente sociales, Hayek analizó ese tipo específico de conocimiento que se encuentra con frecuencia en la praxis humana. Este conocimiento es la cultura definida como el conjunto de los saberes integrados en las tradiciones, saberes que son a un cierto grado notorios, es decir, common knowledge. Otra traducción de common knowledge sería la notoriedad. Bueno, entonces voy a utilizar sobre todo esos dos libros que son el de David Lewis, Convention Philosophical Study, que es de 1969. Voy a utilizar el libro que mencioné, Friedrich von Hayek, Law, Legislation and Liberty, que es de 73, y también el libro de Oscar Morgenstern y John von Neumann sobre la teoría de los juegos, Theory of Games and Economic Behavior, que es un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Alors, empezó por David Lewis. Lewis se propone dar sentido a la noción de convención de lenguaje basada sobre la coordinación de las actividades de los agentes racionales. Su objetivo es dar cuenta de la significación a partir de la noción de convención de lenguaje. Por eso utiliza una versión de la teoría de los juegos de coordinación que exige el concepto de common knowledge. Explicar las propiedades semánticas del lenguaje natural por medio de un concepto particular original de la noción de convención. Un gran número de las actividades sociales son convencionales. Lewis se interesa a la noción de common knowledge como concepción de la racionalidad de los agentes que actúan en función de la racionalidad supuesta de los demás. Cada agente debe saber que los demás son racionales, pero también que cada uno de los demás sabe que todos son racionales, que todos saben que todos son racionales. A partir de una serie de juegos, Lewis concibe la convención como un modo de coordinación ofrecido a los individuos racionales, por supuesto, que saben que los demás también son racionales. Alors, podemos preguntarnos si la convención es necesariamente enlazada con la racionalidad. No, podemos contestar que no si tomamos en consideración la convención tácita. Una convención tácita es la solución de coordinación en situación de no comunicación que, después de haber logrado concentrar sobre sí la imaginación de los agentes, tiende a reproducirse con regularidad. Según Lewis, una convención es una regularidad en el comportamiento. Lewis formaliza su noción de convención en el marco de juegos de pura coordinación cuando los intereses de los agentes en interacción coinciden perfectamente o casi perfectamente, a diferencia de los juegos de puro conflicto, donde cada quien busca su propio interés. Hay una diferencia entre conocimiento individual y conocimiento público. En un juego de dos jugadores, un conocimiento común es de orden 1 si cada jugador
es racional y sabe que el otro es racional también, pero ignora si el otro sabe que él mismo es racional. A y B son racionales y conscientes de la racionalidad del otro, pero no saben si el otro es consciente de su propia racionalidad. Eso es el orden 1. Es de orden 2 si cada jugador sabe también que el otro sabe que él es racional sin estar asegurado que el otro sabe que él lo sabe. A y B son racionales y conscientes de la racionalidad del otro. También son conscientes de que el otro es consciente de su propia racionalidad, pero no saben si el otro es consciente de este segundo grado de conciencia, etc. Entonces podemos tener un conocimiento grado común de orden 1, 2, 3, hasta el infinito. Luis llama saber mutuo a dicho conocimiento común de orden finito y reserva la noción o la expresión saber público, common knowledge, al saber mutuo de orden infinito. Ejemplo, bueno, los que llegaron primero tuvieron un handout que no sé si hay para todos, lo había hecho 11. Aquí hay dos juegos, en particular, bueno, el primero es conocido, hay muchas variantes de ese juego de los dos prisioneros, pero en esa variante que escogí, el enunciado inicial es el siguiente: dos condenados a la pena de muerte esperan en sus celdas respectivas el día de su ejecución. Reciben un mensaje del rey que decidió de perdonarles su pena. Serán libres el día siguiente. Sin embargo, pueden, si lo desean, pedir que su condena sea conmutada en una pena de 10 años de cárcel. Perdón, ¿sí? Para aclarar, sí. Quizá el rey decidió perdonarlo. Sí. Y serán libres los dos al día siguiente. No, sí. ¿Eso es? Sí, pero no son en la misma celda, entonces no pueden comunicar. Ah, ok. Es eso el chiste. Reciben el mensaje del rey que decidió perdonarles, serán libres el día siguiente. Sin embargo, pueden, si lo desean, pedir que su condena sea conmutada en una pena de 10 años de cárcel. Pero esa es la parte que sigo sin entender, porque si ya les dijo que van a ser libres, ¿sí? Entonces ¿por qué querrían pedir que...? ¿Sí? Espera. Solo uno, no debe de ser uno. No. Los dos son perdonados. Sí. Pero hay una posibilidad de cambiar su condena y su liberación por una pena de 10 años de cárcel. Pero es obvio que entiendo por qué dices eso, pero tu duda va a desaparecer si lees la siguiente. Si tal es el caso, deben enviar al rey antes del fin del día una solicitud que será inmediatamente aceptada, pero deben saber que entonces el otro prisionero será ejecutado el día siguiente, excepto si él mismo ha expresado su deseo de beneficiar, entre comillas, también de la conmutación de su condena en una pena de 10 años de cárcel. Alors, ¿tienes? Pero segundo es... Si pudieran comunicar, no habría problema. Los dos no escribieron, no pedirán la solicitud. Es que lo que ¿sí? me llega es que si ambos recibieron el mensaje del rey
Sí. ¿Vas a salir al día siguiente? Sí, pero los recibieron individualmente. Sí, pero no importa. Pero No hay ninguna en condición. ese mensaje viene una otra posibilidad. ¿Cómo? En el mismo mensaje, el rey les da otra posibilidad de renunciar a su libertad y de exigir una pena de 10 años. Dice, ¿puedes salir al día siguiente? A cada uno le llega Sí. un mensaje, Sí. va a ser libre. Al día siguiente. Y en ese mensaje también dice, pero no sabe, ¿Qué va a pasar ninguno con sabe eso? que el otro también va a ser libre. Sí. Y en el mensaje le dicen que pueden cambiar la condena De ambos, por 10 años, en lugar Sí. de la muerte. Si los No. dos escogen lo mismo. ¿No? la suya, ¿no? Sí, pero es que si Si uno, escoge lo mismo. si uno escoge la libertad, es decir, no escribe la solicitud de conmutación de la pena, el otro, el que ha escogido la libertad, va a tener la muerte. ¿Ok? Ah, exacto, está condicionado. Sí. Es que como que no se entiende muy bien. Pero deben saber que entonces el otro prisionero será ejecutado el día siguiente, excepto si él mismo ha expresado su deseo de beneficiar también de la conmutación de la condena a una pena de 10 años. Aquí hay hay 4 casos. Cada actor puede confiar o no en la cooperación del otro. En ese caso, tenemos libertad. Bueno, yo puse un diagrama cartesiano donde hay 2 situaciones de equilibrio y 2 situaciones críticas. Las 2 situaciones de equilibrio es libertad, 10 años, 10 años. Mientras que hay 2 situaciones críticas, es donde hay 10 años y la muerte. 10 años por uno y la muerte por el otro. Alors podemos preguntarnos por qué pedir, es lo que hizo Juan, por qué escoger 10 años de cárcel. Parece irracional, pero a partir de las condiciones enunciadas, van a ver que hay más razones de desconfiar que razones de confiar. ¿Cuál es la condicionante, señor Felipe? ¿Vale? ¿Cuál es la condicionante? O sea, reciben el mensaje para ser libres, cada uno independiente. Ajá. Junto con ese mensaje, la posibilidad de conmutación de la condena por 10 años. La condicionante es, si eliges libertad, Sí, él sabe que el otro va a morir. si eliges los 10 años que el otro no hizo la solicitud, aceptó la libertad, entonces el que había aceptado la libertad va a morir. Si tienes 10 años, lo vas a obtener inmediatamente. Eso sí lo saben ellos. ¿Sí? Sin embargo, es la cláusula 3, sin embargo, pueden, si lo desean, pedir que su condena sea conmutada en una pena de 10 años de cárcel. Si tal es el caso, deben enviar al rey, antes del fin del día, una solicitud que será inmediatamente aceptada. Entonces, ¿por qué escoger 10 años de cárcel? De hecho, hay solamente una razón para confiar. Confío si creo que el otro confía en mí. Voy a escoger la libertad si yo creo que el otro también va a escoger la libertad. Entonces, eso es el equilibrio de confianza. Pero hay una infinidad de razones de desconfiar. Desconfío primeramente si creo que el otro desconfía. Segundo, creo que el otro cree que yo voy a desconfiar. Después, creo que el otro cree que yo creo que él va a desconfiar, etc. Entonces, hay mucho más razones de escoger los 10 años que de escoger la libertad. Alors là,
El problema es que hay una ausencia de comunicación. Aquí no hay common knowledge. Si hubiera comunicación, los dos escogerían la libertad. Se pusieron de acuerdo para escoger la libertad. En el segundo ejemplo, también hay que verlo de manera muy atenta, es el enunciado del segundo juego es, primeramente, la acción se desarrolla en una isla cuya población está compuesta de 100 parejas casadas. Ciertos esposos están engañados por su esposa. Estos esposos engañados son los únicos de toda la población que ignoran su propia situación. De hecho, hay exactamente 3 esposos engañados. La costumbre rígida de la isla exige que si un esposo se entera de la infidelidad de su esposa, él la inmole públicamente el mismo día a la medianoche. Un misionero extranjero termina su estancia en la isla pronunciando al final de su discurso de despedida. ¿Entienden más o menos por qué? Si hay solamente un esposo engañado, entonces ese esposo engañado observa alrededor de sí puros esposos felices de matrimonio y entonces deduce que él es el engañado. Entonces la primera noche va a inmolar a su esposa. Si hay 2 engañados, entonces eso va a durar más tiempo. Si hay 50 engañados, será la noche número 50 que va a pasar eso. Podemos llegar entonces a la regla que si observo n esposos engañados, deduzco que hay n o n más 1 esposos engañados. El estatuto de la proposición P es hay por lo menos un esposo engañado. Puesto que hay 3 esposos engañados, P no constituye realmente una información, porque cada uno de los auditores sabía P. P no constituye realmente una información. Cada uno de los habitantes de la isla sabía P antes de su enunciación pública por el misionario, pero la enunciación de P desencadena la secuencia de los razonamientos especulados o recursivos, el cálculo recursivo, que van a permitir a cada uno de conocer su propia situación. Sin este decir del misionero, nada hubiera ocurrido, de la misma manera que nada ocurría antes de la llegada del misionero en la isla. La enunciación de P es decisiva, aunque nada de lo que dice constituya una información. Los esposos engañados conocían 2 esposos engañados, mientras que los no engañados conocían 3. Entonces P, que dice hay por lo menos un esposo engañado, no es una información, pero tiene lo que los lingüistas llaman un poder, una dimensión performativa. Sin embargo, esta enunciación aparentemente inútil del punto de vista del contenido informacional es indispensable en el sentido que hace pasar de un estado de no saber a un estado de saber de cada quien sobre su propia situación matrimonial. ¿A quién se dirige la enunciación de P? Sí, entonces voy a tener que limitarme aquí. Lo que cada uno de los insulares sabía empírica e individualmente se vuelve common knowledge por la enunciación de P. Este common knowledge no solamente consiste en el hecho de que
cada individuo sabe P, además cada individuo sabe que los otros saben P y saben que los otros saben P. Existe un sujeto del common knowledge, es el sujeto colectivo que se parece al otro con una O mayúscula lacaniano. El otro sabe P si y solamente si P es common knowledge. No voy a tener tiempo de presentar lo de Hayek, pero Hayek se opone a esa concepción del common knowledge. Él va a desarrollar una otra concepción no racionalista, porque Hayek es un pensador de la complejidad. Hayek denuncia el panracionalismo que reina en las ciencias sociales y cuando enuncia la idea de que cuando un muy gran número de elementos y parámetros estén conectados en la formación de un fenómeno, el determinismo mecanicista es inaccesible. Sin embargo, el conocimiento es posible si lo entendemos como una relación determinada con el ámbito. Al estudiar órdenes espontáneos, económicos y más generalmente sociales, Hayek analizó este tipo específico de conocimiento que se encuentra con frecuencia en la praxis humana. Este conocimiento es la cultura, y la cultura es considerada por Hayek como el conjunto de los saberes integrados en las tradiciones. A diferencia de los cartesianos que pensaban que todo saber debe ser consciente, Hayek tiene una concepción de conocimientos tácitos y que son inconscientemente que participan inconscientemente en nuestras acciones. Él dice que hay tres tipos de reglas que guían nuestros comportamientos. Primer tipo de guía, la herencia biológica, que corresponden a las pulsiones instintivas que son determinadas por la estructura biológica de nuestro ser. En segundo lugar, los vestigios de las tradiciones adquiridas en los tiempos sucesivos de estructuras sociales, con sus reglas que el hombre no ha elegido deliberadamente, pero que se han extendido por ciertas prácticas que aumentan la prosperidad de los grupos que las siguen, lo que llevaba a una expansión de esos grupos. Y el tercer tipo de reglas es el que es reconocido por Descartes, y son las reglas deliberadamente adoptadas o modificadas para responder a objetivos comunes. Entonces, Hayek reprocha a Descartes de haber exagerado el poder, el carácter, la importancia del tercer tipo de reglas y de no haber suficientemente otorgado importancia al segundo. De hecho, Descartes no habla del segundo tipo de reglas. Sí. Hayek nos extiende, Hayek establece una distinción entre orden que se genera por sí mismo, un orden espontáneo, y una organización. Una organización sería
un orden que correspondait a un tercer tipo de reglas. Yo creo que hasta aquí. Yo tenía mucho más. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Gracias. Dejamos preguntas al final completas, pero vamos a escuchar, gracias Felipe. El filósofo Nino Angelo Rosanía Massa, ¿sí? Filósofo y estudiante de posgrado en Ciencias Cognitivas en la UAM. Les voy a presentar, lo dijo Wittgenstein hace medio siglo, contribuciones wittgensteinianas al debate sobre la memoria. Adelante. Muchas gracias por su asistencia. Básicamente lo que refiere al título es, digamos, una reciente aproximación que han hecho filósofos de corte wittgensteiniano como Daniel Moyal-Sharrock a, digamos, las contribuciones que desde Wittgenstein o desde los epígonos más fuertes de Wittgenstein se podría hacer, digamos, en términos de análisis conceptuales a los que los neurocientíficos han determinado, digamos, como memoria o clasificaciones de la memoria, ¿no? En ese sentido, como ayer mencionaba en la plática de ayer, de que una de las tareas de la filosofía debía ser el análisis conceptual, me parece a mí que Wittgenstein es de los filósofos, sin lugar a dudas, del siglo XX que ha permitido la posibilidad de un esclarecimiento conceptual, no solo desde un rigor, digamos, desde la lógica formal o de otro tipo de cosas, sino una lógica cotidiana de los usos, ¿sí? En ese sentido, digamos que en este trabajo lo que examina es, digamos, el impacto o lo que Daniel Moyal-Sharrock y otros como Daniel Hutto y otros wittgensteinianos contemporáneos creen que ha sido el impacto de su pensamiento sobre la neuropsicología de la memoria, ¿no? Al parecer, digamos, según ellos, Wittgenstein desde el siglo XX desacreditó a los modelos de almacenamiento y de impresión de la memoria, ¿no? Y disolvió el vínculo conceptual entre la memoria y las imágenes mentales o representaciones mentales, manteniendo, digamos, al contexto de la memoria unida, digamos, a los usos y a lo que Wittgenstein denomina como semejanzas de familia. En ese sentido, por ejemplo, más adelante, si da tiempo, veremos que en esta disquisición wittgensteiniana, por ejemplo, el recuerdo no es simplemente una cuestión de mecanismos neurales, sino que el recuerdo también es un mecanismo lingüístico. Más que meros mecanismos neurales, lo primero que uno se preguntaría desde un punto de vista wittgensteiniano es para qué en nuestros juegos de lenguaje tenemos, digamos, expresiones o verbos como recordar, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Vemos que en ese sentido Alejandro Tomasini tiene trabajos que ha desarrollado en términos del concepto de memoria y recuerdo en Wittgenstein, ¿sí? En donde se podría ver una ampliación que quizás aquí no voy a tocar, ¿no? Digamos que mientras la neuropsicología está en general, digamos, dice Sharrock, aún bajo el hechizo del concepto de archivo y nociones psicológicas de la memoria, las concepciones de Wittgenstein pueden, digamos, presentar ciertas aclaraciones solo a nivel conceptual que podrían ser muy útiles para las ciencias y las neurociencias cognitivas actuales, ¿no? Sin embargo, los neurólogos en general encuentran difícil demarcar la memoria de otros procesos cognitivos y no cognitivos, ¿no? Yo sugiero, digamos, apoyado en Hutto y Sharrock, que esto en gran parte es debido a que consideran sus respuestas automáticas como parte de la memoria, ¿sí? En lo que se ha denominado como memoria no declarativa o implícita. Entonces, partiendo de estas ideas y, digamos, sobre la concepción de Sharrock que tiene sobre, digamos, el último texto de Wittgenstein sobre la certeza, lo que pretendemos es argumentar que no hay únicamente un recuerdo en donde también hay algún tipo de fuerza o atención mnemotécnica, sino que la memoria implícita, Sharrock la presenta, apoyada en Wittgenstein, de que no es una memoria en absoluto, sino una certeza básica no cognitiva, ¿no? Entonces, me voy a permitir ahora sí leer más o menos parte del trabajo. Se hace referencia explícita a Wittgenstein en la literatura psicológica sobre la memoria, pero quizás no lo suficiente como para justificar, digamos, la afirmación apoyada en estos autores que quiero hacer, ¿no? Que su pensamiento se ha infiltrado y decididamente influido en el tema. Esto lo podemos ver, aunque
parece ser que en las ciencias cognitivas, la fenomenología es, digamos, la corriente filosófica que más se ha enraizado. Podemos ver que el tratamiento de muchos psicólogos y filósofos de la psicología también, como Ron Harrey y demás, están rehabilitando, digamos, el andamiaje wittgensteiniano para hacer ese esclarecimiento conceptual. Basta con citar un libro que a mi modo de ver es muy útil, como el de Hacker y Bene, en los fundamentos filosóficos de las neurociencias, ¿no? Donde muestra de cierta manera que, si bien es cierto que son como dos niveles de discurso, los neurocientíficos, los conceptos de representación y todo, parece que estar claro para ellos, ¿no? Como imágenes y eso, pero en realidad no está claro a otros discursos en qué medida hay representaciones, mapas mentales, espejos mentales, imágenes y ese tipo de cuestiones, ¿no? Sin embargo, hablar de la contribución de Wittgenstein en el debate sobre la memoria es hablar de elucidación de un filósofo que quizá incluso cuando la elucidación de él no es siempre totalmente reconocida, pudo haber desestabilizado fundamentos y restablecer la dirección de la investigación. Lo dicho, se asumiría, digamos, un estudio separado de comprender cómo la filosofía es una marca de digamos, de estas descripciones que hace la ciencia, en donde pretende dar explicaciones, digamos, en términos de causas y no de razones de por qué, por ejemplo, digamos, hay uso del lenguaje sobre recuerdos y cómo esto se relaciona con los procesos cognitivos. El misterio se disipa cuando nos damos cuenta de que su contribución es mejor entendida en la medida de los términos de un cambio de paradigma por medio de un reconocimiento explícito. Por lo que la psicología puede haber cambiado su curso, ¿verdad? Aunque no necesariamente, digamos que hay datos que podemos decir que la psicología ha cambiado gracias a Wittgenstein, o la neuropsicología ha dado un cambio de paradigma gracias a Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein ha producido este cambio de paradigma, según Sharrow y Hutton, por el derramamiento de sospechas sobre las premisas cartesianas de pensamiento y concesiones platónicas de pensamiento que se encuentran enraizadas. Por ejemplo, eso lo podemos ver en Damasio, ¿sí? Lo que Hacker y Bene denominan como falacia meriológica, que a pesar de que ya no hay un dualismo de mente-cuerpo, sigue habiendo prácticamente un dualismo de mente-cerebro, ¿no? Y que todos los correlatos neuronales corresponden también, digamos, de cierta manera a esta cuestión cerebro-cuerpo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digamos que el tratamiento wittgensteiniano permitiría salir poco a poco de ese hechizo cartesiano en la neuropsicología y en la neurociencia cognitiva. Esto se ha logrado a través de una desmitificación de lo que es lo interior, el juego del interno, y un énfasis en la acción correlacional, ¿sí? A una resistencia fantasmal explicativa de los procesos mentales que siguen, digamos, de cierta manera, sin ser explicados, y una cantidad excepcionalmente amplia por el contexto uso de la determinación del significado, la comprensión y, digamos, los conceptos que están cercanos a la memoria como recuerdo. Wittgenstein, fisicalista y funcionalista, a lo largo de las humanidades de la ciencia han tenido que abandonar la búsqueda de conceptos, digamos, unitarios y cerrados para dar cabida a la entrada inevitable de un contexto amplio en sus modelos, ¿verdad? Ya están buscando, por ejemplo, incorporar cuestiones fisiológicas a los modelos, digamos, como Parkin, quien afirma que la región del diencéfalo puede ser crucial, digamos, para entender o incorporar lo que debemos, digamos, estudiar sobre memoria. Los neurocientíficos también han comenzado a negociar ontológicamente en toda regla de entidades, por ejemplo, qué es eso de voluntad, intención, expectativa, y también, digamos, negociar ontológicamente entidades biológicas como por ejemplo memoria y qué son capacidades y eso. Más adelante, si tengo tiempo, apoyado en Hacker, mostraré esta distinción que él hace entre, digamos, poderes cogitativos y poderes cognitivos, ¿no? ¿Sí? Para mostrar que de cierta manera, por ejemplo, el recordar no es solo simplemente una actividad neuronal, sino también es una habilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a tratar de mostrar eso más adelante. La preocupación inmediata de este trabajo es mostrar cómo el rechazo de Wittgenstein de los viejos modelos y su elucidación conceptual ha impactado y debe continuar, a mi manera de ser, a mi manera de ver, puede seguir haciéndolo, por lo menos en términos de filosofía de las ciencias cognitivas. Los neurocientíficos de última generación están llegando, según Sharrow y Hutton, a mí me parece que pues, yo desinflaría un poco esta afirmación, pero según ellos están llegando a las mismas conclusiones sobre la memoria a las que Wittgenstein había arribado hace más de medio siglo. En este sentido, si elegimos ver a Wittgenstein como meramente anticipado o que realmente ha impactado en esta investigación, digamos que habría que mostrar cómo sus pensamientos sobre la memoria han resonado, ¿no? Voy a saltarme esto y vamos, digamos, a pasar cómo Wittgenstein más o menos
en Observaciones sobre la filosofía y la psicología, y eso hace el tratamiento de lo que es memoria y recuerdo. En 1980, Wittgenstein afirma, ¿no? Cualquiera que sea el evento que deja atrás en el organismo, seguramente no es la memoria, ¿no? Visto esto hace años por el hombre, ahora lo he vuelto a ver, lo reconozco, me acuerdo de su nombre. ¿Y por qué tiene que haber una causa de este recordar en el sistema nervioso? ¿Por qué debe alguien, cosa u otra, sea lo que sea, ser almacenado allí en cualquier forma? ¿Por qué debe haber sido un rastro dejado atrás? ¿Por qué no ha de ser una regularidad psicológica la que no corresponde a una regularidad fisiológica? Si esto trastorna nuestros conceptos de causalidad, entonces es hora de que estén molestos, ¿no? Esto más o menos lo afirma en Observaciones sobre la filosofía y la psicología. Pasajes como estos han etiquetado a Wittgenstein, ¿no?, como un conductista, mientras que también se perpetúa la impresión de que él está en una misión exclusivamente constructiva, ¿sí?, que no se ocupa de ofrecer alternativas constructivas a los mitos, sino que los está desacreditando. Ciertamente Wittgenstein no quiere alertar sobre la posibilidad de nuestra concepción de lo mental, o más bien lo que nos quiere alertar es que estas son ideas preconcebidas, ¿no? Dice Wittgenstein, por lo tanto es perfectamente posible que ciertos fenómenos psicológicos no pueden ser investigados fisiológicamente, porque fisiológicamente nada les corresponde, ¿no? No lo abarcarían todo. Sin suposición me parece más natural que no existe un proceso en el cerebro correlacionado con asociar o compensar, por lo que sería imposible leer fuera de los procesos de pensamiento procesos cerebrales. Me refiero a esto si hablo o escribo, supongo un sistema de impulsos que van hacia afuera de mi cerebro y los correlaciono con mis pensamientos verbalmente o por escrito. Pero, se pregunta Wittgenstein, ¿por qué el sistema continúa más en la dirección de estos correlatos, o por qué este orden no procederá, ¿sí?, a partir del caos, ¿no? La intención de Wittgenstein aquí no es rechazar propiamente una correlación psicofísica entre cerebro y nuestras actividades mentales, pues asume tal correlación, pero lo que sí rechaza es un paralelismo, ¿no?, se hace, es decir, una correlación isomórfica, como Keller lo concibe, entre los procesos cerebrales y los pensamientos o recuerdos. Nada parece más posible a la gente que algún día vendrá la opinión definida que no hay ninguna copia que ya sea fisiológica en los sistemas nerviosos que corresponda a un pensamiento particular o una idea particular en la memoria. Sí, es como factible eso de escuchar de huella anémica, todo este tipo de ideas que están en las neurociencias cognitivas, y digamos que Wittgenstein lo que quiere identificar esa idea como que en la huella anémica es que está esa idea ahí implantada en una región específica, que en el área B tal es donde se puede localizar, ¿no? ¿Sí? Nada parece más posible para mí, dice Wittgenstein, que las personas algún día vinieran defendiendo la opinión de que no hay ninguna copia, ¿no?, en este sistema nervioso que corresponde a un pensamiento particular o una idea particular o memoria. Aquí no está negando que necesitemos la actividad del cerebro para el pensamiento, y en ese sentido, digamos, recordar es causalmente dependiente del cerebro. Es decir, no podemos negar las estructuras cerebrales diferentes del cerebro y sus modificaciones sinápticas en estas áreas. Pero no se sigue de allí que estas estructuras sean representaciones de recuerdos particulares almacenados y codificados en el cerebro. Debemos tener cuidado, señala Wittgenstein, de no confundir los procesos cerebrales con procesos de pensamiento, ¿sí? Dice Wittgenstein, incluso si supiéramos que un área particular del cerebro se cambia por el oír de Dios salva al rey o Dios salva a la reina, y que la destrucción de esta parte del cerebro evita uno recordar la ocasión, no hay razón para pensar que la estructura producida en el cerebro representa a Dios salve a la reina mejor que la reina de Britania, ¿no? Lo que Wittgenstein está de hecho rechazando es la teoría representacional de la mente, que estipula que necesitamos tener representaciones en el cerebro con el fin de recordar, pensar, memorizar, etc. Pensar que puede ser posible, para leer fuera de los procesos de pensamiento, los procesos cerebrales, es confundir el cerebro con la lectura de la mente y la retención con almacenamiento físico. Como Hacker y Bennett señalan, aunque a veces el almacenamiento algunas veces implica retención, la retención no necesariamente implica el almacenamiento. Dice Hacker y Bennett, la memoria, siendo la retención de los conocimientos adquiridos, es la retención de una habilidad, pero solo la extensión de que en sí el conocimiento es una habilidad, pero no es el almacenamiento de una habilidad. Uno puede adquirir y retener una habilidad, pero eso no implica el almacenamiento, porque no hay tal cosa como
que el almacenar sea una habilidad. Incluso no hay tal cosa como la retención de las estructuras neurales, que son condiciones causales de la posesión de una habilidad. Recordar que P es poseer la información que P, pero no es almacenar o contener la información de que P. Esto, si uno se da cuenta, lo cita Hacker, pero más que todo esto está desarrollado por Malcolm, ¿sí? Que digamos que ha sido el que, de los wittgensteinianos, ha sido el que más seriamente ha trabajado el tema y los conceptos de memoria, y Hacker lo que hace aquí de cierta manera es, digamos que otra vez citarlo. Dice, uno no almacena la información que P si, por ejemplo, uno lo escribe y almacena la inscripción en un archivador o una computadora que a su vez lo contiene. El cerebro, entonces, visto así, como lo muestran, es un elemento mecánico, ¿no? Es un almacén y el decodificador de nuestros recuerdos. El representacionalismo es el producto de una causalidad, a juicio de Hacker, mal interpretada y mal situada, pero también como esta visión equivocada de la causalidad, ¿verdad?, la cual fusiona condiciones causales con representaciones causales más importantes, un punto de vista estrecho de la causalidad compone nuestros conceptos erróneos de la memoria. Somos reacios a prever una causación que no sea fisiológica. Por lo tanto, no solo tomamos erróneamente el cerebro para grabar lo que vemos en ella, estas huellas isomórficas o como a veces llaman de engramas, ¿no? Engramas, perdón. También vemos esta huella como que tiene una función de activación, actúa como mediadora y activadora entre el evento original y nuestra capacidad para llamarlo a la mente. Así que cada vez que alguien se acuerda de un evento, además de representarlo, la huella también seleccionaría y decodificaría y activaría en la memoria. Esta capacidad mediadora, la huella, jugaría, ¿verdad?, ese rol análogo al que se atribuyó a la glándula pineal en nuestras interacciones entre mente y materia. No sé cómo estoy de tiempo. 10. No, 15 minutos. Para localizar un proceso, la capacidad o facultad no es aún para explicar. La noción de trazo o huella anémica parece explicar el origen de la memoria, pero lo único que hace es ofrecernos una apariencia de una fisiología de agarre sobre una facultad aparentemente desconcertante. Digamos que esto es lo que Malcolm llama una ilusión de la explicación. El diagnóstico de Wittgenstein sobre la necesidad de postular un mediador fisiológico entre la mente y el cerebro es que nuestra concepción de la causalidad es demasiado estrecha para admitir una causalidad entre este fenómeno psicológico que no esté mediado fisiológicamente sin que ello suponga la creencia de una entidad mental gaseosa. Una huella se requiere porque, como Malcolm propone, la acción, digamos, se muestra como una acción en la distancia, ¿verdad? Y esto es una idea que, digamos, para Wittgenstein es repugnante y se pregunta, por ejemplo, por qué los estados iniciales y finales de un sistema no están conectados por una ley natural, la cual no cubre el estado intermedio. Es decir, en casos como la excesiva ambición de que alguien causa, solea, o la codicia causa que alguien se vuelva corrupto, no tiene conexión fisiológica, aunque sí muchas conexiones psicológicas, que no son gaseosas, ¿sí? Del mismo modo, las conexiones no fisiológicas enlazan, digamos, por ejemplo, mi último viaje a París, a los numerosos recuerdos que he tenido de él desde entonces. Lo que antes de Wittgenstein no estaba previsto, según Shadow, es que hacemos la conexión, ¿no? De hecho, para sugerir que el cerebro recuerda, es atribuirle una habilidad que solo los seres poseen, ¿no? Es decir, lo que Hacker llama esta falacia mereológica. No es el cerebro el que recuerda, sino efectivamente son los seres los que poseen, digamos, gracias a estos mecanismos lingüísticos, la posibilidad de que se dispare esta posibilidad del recuerdo. Es decir, para emplear una descripción, para cuando efectivamente te preguntan, ¿sí?, oye, ¿cómo fue las vacaciones pasadas? Y ese tipo de cuestiones, ¿no? La memoria es una habilidad, según Hacker, Bennett, Shadow, ¿sí?, y es una capacidad que tienen, es decir, los seres humanos o cualquier ser parecido a ellos, ¿no? No rastros, huellas o cerebro. Wittgenstein incluso escribe: si recordar nos mostró escenas alucinatorias con claridad, todavía se toma recordar para decirnos que esto es el pasado. No es alguna característica de nuestra imagen de la memoria que nos dice la hora a la que pertenece, ¿sí? Wittgenstein añade: si la memoria nos muestra el pasado, ¿cómo nos muestran que es el pasado? No nos muestra el pasado, ¿sí? Es decir, en ese sentido, siempre hay como el recordar, siempre una cuestión de presente, ¿sí? Más de lo que esto no nos muestra más que el pasado, más de lo que nuestros sentidos nos muestran el presente. Esto lleva a que recordar, es decir,
Cuando empleamos verbos como los de recordar, nos dice que eso es pasado y que recordar está hecho por una persona, no por el cerebro. En este sentido, wigestinianos como Gianfranco Barba sostiene que no hay cosas tales como representaciones mentales o engramas de memoria, porque no hay homúnculos allí para interpretarlo y para proporcionar huellas de memoria con su relación a un evento pasado. Aquí más que todo la crítica wigestiniana está en el sentido de que, a pesar de que los neurocientíficos se refieren en el discurso de que son, digamos, metáforas, ¿sí? Damasio siempre alude a que es una utilización de metáfora. Parece ser que en el discurso la metáfora sí tiene esta cuestión performativa, ¿no? No es simplemente una metáfora, ¿no? Recordemos ya los trabajos de Lakoff, el lingüista, sobre cómo la metáfora de cierta manera sí tiene implicaciones de acción, ¿no? Barba sostiene que las teorías actuales sobre la memoria se basan en una paradoja, ¿no? Lo que él ha denominado la paradoja de la huella de la memoria o la huella anémica, ¿no? Y eso es lo que en el comercio se refiere, digamos, como esta falacia del homúnculo a la que Dene y cualquier otra cantidad de filósofos de la mente ya han aludido en incontables ocasiones, ¿no? Él sostiene que cualquier teoría que basa la posibilidad de recolección en la preservación de un evento dentro de una huella expresa a la suposición errónea de que el tiempo puede existir en las cosas. Pero por supuesto las cosas no son en sí mismas temporales. Adquieren una dimensión temporal solo en la presencia de una persona que se toma la molestia de hacerla temporal. Paradoja materializada que mencioné anteriormente es que el pasado se deriva a partir de elementos presentes, ¿no? Pero ¿cómo se hace esto? Es aquí donde el homúnculo entra, ¿no? Puesto que por algo, para ser llamado de memoria, debe ser de memoria correcta y no una confabulación de memoria falsa. Bueno, es sabido que digamos, la literatura psicológica sí casos de memorias falsas y todo eso, pero nosotros cuando nos referimos a la memoria también es casi como un pasado tal cual como si la memoria lo contara, como si hubiese estado en tiempo presente, ¿no? La recolección debe ser entonces el resultado de cierta selección y verificación de mecanismos de la huella de la memoria que no es subjetiva, es decir, que no es voluntaria y consciente. Pero aceptar la hipótesis del monitoreo inconsciente de los mecanismos es precisamente caer en esta falacia del homúnculo. La contradicción de postular la existencia de un tipo de conciencia inconsciente, el monitoreo inconsciente de mecanismos dotados con intencionalidad que seleccionan, evalúan y rechazan memorias falsas y proporcionar entonces una conciencia consciente solo con recuerdos reales. Esto es atribuir intencionalidad, es decir, hay una selección consciente a un proceso inconsciente. Si esta es la explicación neurocientífica, para Charro y Barba dice que entonces nada se ha ganado, ya que nos encontramos a nosotros mismos con un inconsciente formado por los mismos elementos de un sujeto consciente y que habíamos invocado para explicar la memoria consciente ahora si se requiriera una explicación. Lo que han hecho estos wigestinianos contemporáneos aquí es profundizar, digamos, en esta comprensión de que recordar no solo puede ser realizado por una persona y no por el cerebro, sino que siempre recordar es conocimiento de P, ¿no? Y en términos presentes. La concepción más generalizada de la memoria es la de un espacio de almacenamiento en la que las representaciones de eventos pasados se almacenan. Es decir, a pesar de que en la literatura psicológica uno encuentra y neuropsicológica de que han pasado, digamos, de una memoria explícita a una memoria implícita y hacer cierta, digamos, taxonomía, saber cómo cuadran y mostrar de que hoy en día pues, la memoria no es algo unitario, sino fragmentado y con diferentes, digamos, ocupaciones. Digamos que hay una cuestión generalizada de que de cierta manera es almacenamiento, no es un archivo. En el cuaderno marrón, Wittgenstein nos recuerda que el recordar es considerado como un estado peculiar del cerebro de la persona, ¿sí? Lo que resulta paradigmáticamente de un proceso de la comparación de la realidad con una imagen o representación almacenada. Por supuesto, nosotros a veces lo que tenemos son imágenes mentales que nos ayudan a recordar, ¿no? Y lo que hacemos es compararlos con la realidad. Pero porque a veces tales imágenes mentales existen, pensamos que recordar implica necesariamente involucrarlas. Y esencialmente consisten en la comparación e identificación de estas, ¿sí? Pero ya también en el 33 y 34, ya Wittgenstein mismo había rechazado este modelo unitario de la memoria. Si vemos las lecturas de Ambrose sobre eso, Wittgenstein allí en sus clases decía, diferentes tipos de memoria, recuerdos deben de ser distinguidos, ¿no? Un tipo pasa en el tiempo cinematográficamente, otro es como una imagen dada a la vez pero de lejos. No debemos dejar de tener en cuenta que el tipo de memoria consiste en recordar un poema o una canción en lugar de algún caso del pasado.
En estos casos, lo que significa recordar es ser capaz de reproducir. No hay una concepción, una imagen o metáfora que hará que las múltiples maneras en las cuales recordemos algo, ¿verdad?, afirma Wittgenstein, es recordar nuestro comportamiento. Lo que decimos y hacemos es tan importante como lo que vemos. Es decir, cualquier introspección, ¿sí?, que pudiera recurrir a esta imagen mnémica o imagen de la memoria, y las palabras de la memoria para Wittgenstein estarían en el mismo nivel. Bueno, creo que voy a saltarme varias cosas. No voy a entrar como las concepciones actuales de neurociencia de la memoria, voy a dar por supuesto de que esa clasificación estaría ahí. No me va a dar tiempo, pero quisiera como mostrar rápidamente cómo, digamos, el funcionalismo mira la memoria, es decir, a estas corrientes nuevas de funcionalismo, cómo miran ahora la memoria como una habilidad, y lo que Charro diría que entonces eso sería propiamente el impacto que ha generado la filosofía wittgensteiniana, digamos, en estos neuropsicólogos funcionales. Pero a pesar de que utilizamos el nombre funcionalismo, no hay que confundirlo asociado con el funcionalismo de Fodor, ¿no? Para ellos el principal problema con los enfoques basados en el sistema es que estos tienen recuerdos que son entidades concretas instanciadas en una representación mental o neuronal. En este sentido, según los funcionalistas, varios analistas en psicología y neuropsicología olvidan la propia naturaleza de la memoria, porque ver la memoria en una representación es congelar en el tiempo y en el espacio lo que es en esencia una actividad de fluido que se extiende a través de ambos, ¿verdad? Hume y Tom dicen, por ejemplo, cómo caminar es un evento de la memoria que es dinámico, que solo existe en su funcionamiento. Decir que cuando no estamos experimentando, recordando un evento previo, o de lo contrario estar implícitamente influenciado por este evento, ahí es cuando la memoria es decir, estamos estrictamente hablando de que la memoria está en funcionamiento. Los funcionalistas sostienen que la memoria es una capacidad que se manifiesta en la acción. La memoria no es una copia abstracta o representación de algún contenido anterior, pero no es más que el conjunto de operaciones utilizados al tratar, digamos, esto no como un evento. No hay nada más, digamos, que entender a la memoria, sino es como un proceso dinámico en el fluido constante de las acciones humanas. Para Hunter, los funcionalistas, digamos, observan que en la prueba de la afirmación de que alguien que tiene una excelente memoria no se observa nada que se podría llamar una memoria. No, esto, por ejemplo, también casos como los que Valdes citaba, ¿no?, como eso de memorizar una lista de nombres y eso, no es que eso lo podemos determinar, digamos, como memoria, ¿no? En resumen, nos hemos afectado a nosotros mismos, digamos, en este aprendizaje y entendimiento de lo que es la memoria, ¿verdad? Bueno, voy a dejar hasta aquí. La última parte sería como mostrar cómo, digamos, la recepción funcionalista, digamos, ha hecho eco de ciertas propuestas wittgensteinianas que digamos que si bien en la literatura neurocientífica actual Wittgenstein, digamos que no ha sido el filósofo de cabecera, por lo menos sí creo que su filosofía puede ayudar en términos de conceptualización, análisis conceptual, digamos, a esclarecer un poco vías de investigaciones en términos de los conceptos usuales que se tienen de memoria. Voy a dejarlo aquí. Sí, pero solo para aclarar los funcionalistas, estos a los que te refieres, ¿quiénes son? Están Hunter, hay otro señor que según apenas estoy trabajando en él, apellido Tong, y trabajan en neuropsicología y eso. Tienen artículos del 2009 al 2014. Sí, al de Fodor y eso. O sea, bueno, ellos mismos se deslindan. Lo que hay que ver es si en realidad son tan deslindados del funcionalismo fodoriano. Gracias, señor. A continuación tenemos al psicólogo Carlos Antonio Pérez Castro, quien también cursa la maestría en Ciencias Cognitivas en la UAM, y nos va a presentar su trabajo Supuestos de la formación social de la mente y la psicología evolucionista. Gracias por haber asistido, por estar aquí. Lo que les voy a presentar es una pequeña propuesta y bueno, es prácticamente un análisis sobre uno de los supuestos de la psicología evolucionista y algunos supuestos de la psicología histórico-cultural. Como primera parte, el supuesto de la psicología evolucionista o la metáfora que Cosmides y Tooby utilizan para cimentar su propuesta, después psicología histórico-cultural y posteriormente el lenguaje como instrumento cognitivo.
que son algunas de las investigaciones que dos neuropsicólogos soviéticos realizan por ahí de 1978, que es Alexander Luria y Yudovic, ¿no? La psicología evolucionista como tal tiene un supuesto, ¿no? Que es el computacionalismo. Es decir, la mente humana es un dispositivo o mecanismo de procesamiento de información. Se considera una computadora. Este sistema, ¿no? Está basado en una fuerza evolutiva denominada adaptacionismo, la cual, bueno, propone que la estructura cognitiva es producto de la selección natural. La psicología evolutiva considera que la mente humana está organizada en varios módulos para resolver problemas de nuestros antepasados, los cazadores-recolectores. Y muestran o, digamos, reducen o resumen su propuesta con la metáfora de la navaja suiza, ¿no? En donde es un elemento que está conformado por diferentes partecitas para resolver ciertos problemas muy específicos que se presentaron en ambientes constantes. Y ellos lanzan una frase, una metáfora, ¿no? Dicen: nuestros cráneos hospedan una mente de la edad de piedra. Esta es una de las frases, ¿no? Uno de los supuestos que va a cimentar la parte de la psicología evolucionista, ¿no? La interpretación que tengo sobre esta frase es que la cognición, a partir de los cazadores recolectores, no ha cambiado cualitativamente, ¿no? Entonces hay que mantener esta idea, ¿no? Sobre nuestros cráneos hospedan una mente de la edad de piedra para la argumentación posterior. Como segundo punto está la psicología histórico-cultural, que se desarrolla en la Unión Soviética por ahí de 1930 por el psicólogo, médico y demás Lev Sevinovich Vygotsky. Y bueno, él pone tres planteamientos importantes para el estudio de la cognición. Uno de ellos es el análisis del desarrollo, y va a dar alguna explicación o alguna caracterización de lo que él entiende por desarrollo. Otro supuesto es que las funciones psicológicas superiores, la cognición, tiene su raíz en las relaciones sociales, que lo voy a desarrollar brevemente, y que solo los procesos psicológicos superiores, la cognición en este caso, pueden entenderse mediante el estudio de la actividad mediada instrumentalmente, es decir, mediante el uso de instrumentos. La propuesta de Vygotsky, experimentalmente, ¿no? Para el estudio de la cognición, la divide en tres partes. Uno dice, bueno, vamos a estudiar la cognición desde un análisis experimental evolutivo. ¿A qué se refiere él? Dice que es a una intervención artificial por parte del experimentador en el proceso de desarrollo para observar cómo se dan los cambios en los procesos cognitivos. Aquí hay una diferencia entre desarrollo de la postura de la psicología evolucionista como elementos que ya están cableados por el proceso adaptativo, y una propuesta de desarrollo como todo un sistema de práctica que tiene una base biológica muy importante, evolutiva, pero también como un sistema de prácticas, ¿no? Donde está inserto, está involucrado una persona. En este caso podemos imaginar un niño, ¿no? El segundo punto es un análisis comparativo, que es el uso o el estudio de la interrupción natural del desarrollo. Por ejemplo, estudiar la cognición en algún niño, en alguna persona con una deficiencia sensorial, con alguna patología o con un traumatismo, donde se observan los cambios en los procesos y se comparan con otras personas en donde no ha ocurrido alguna alteración, ¿no? Que tiene un desarrollo normal. Y el análisis de las funciones como tal, que es el análisis longitudinal o a corto plazo de un proceso psicológico, llámese memoria, percepción, atención o formación conceptual, ¿no? Debidamente caracterizado por estos psicólogos, ¿no? Y que la caracterización que hacen de las funciones cognitivas son de carácter, que están orientadas en la práctica, ¿no? En la acción que se establece y la relación del sujeto con el medio y los instrumentos. La psicología histórico-cultural, bueno, Vygotsky propone en las conferencias de 1930, ¿no? Una conferencia que él da, que se denomina el método instrumental en psicología. En esta conferencia él expone: en el comportamiento del hombre se encuentran dispositivos artificiales orientados al dominio
de los propios procesos cognitivos como el recordar, memorizar, dirigir la atención o resolver problemas. Estos dispositivos pueden ser calculadoras, libros o computadoras. Esa es una interpretación mía. A estos dispositivos se les puede llamar herramientas o instrumentos cognitivos. Para Vygotsky, la anterior analogía no puede extenderse a todo instrumento. Cito a Vygotsky. Esta analogía, como cualquier otra, la de herramienta o instrumento cognitivo, no puede llevarse a sus últimas consecuencias hasta la total coincidencia de todos los rasgos de ambos conceptos. Por eso, no se puede esperar de antemano que hallemos en estos dispositivos todos los rasgos de los instrumentos de trabajo o de interacción. Vygotsky considera que los instrumentos cognitivos son creaciones artificiales cuya estructura es social y origen, debido a que se adquieren en la práctica cultural y están orientadas o mediadas por digamos, adultos, de un niño a un adulto, y están orientados en un proceso comunicativo con otras personas. Estos son como los supuestos de la psicología histórico-cultural, los más grandes y relevantes. Posteriormente, Luria, un neuropsicólogo soviético, y Yudovic hacen un artículo que es con el que pretendo exponer el punto 3 de el lenguaje como instrumento cognitivo, ¿no? El artículo se llama El papel del lenguaje en la formación de los procesos mentales, ¿no? En este caso, procesos cognitivos. Cito a Luria y a Yudovic. Dice, una de las proposiciones básicas de la psicología soviética es señalar la función básica del lenguaje en el desarrollo cognitivo. El lenguaje es el factor excepcional que reorganiza la percepción y da forma a la actividad mental del niño. Durante 3 décadas, el artículo es de 1978, los psicólogos soviéticos han estudiado el desarrollo mental conectándolo con el desarrollo del lenguaje, es decir, haciendo una comparación entre el desarrollo de la caracterización de la memoria, de la formación conceptual, con la adquisición del lenguaje en infantes. Y bueno, otra línea de investigación se ha centrado en los cambios producidos en el sistema nervioso con la adquisición del sistema lingüístico y las consecuencias del desarrollo anormal en deficientes mentales, personas sordomudas, sobre el desarrollo, ¿no? Para ellos, el desarrollo es entendido como las habilidades adquiridas mediante la interacción del individuo con su medio ambiente, es decir, no solamente el desarrollo, como esas habilidades modulares de las que Cosmides y Tooby, en esta frase que nos exponen, que parece que solamente depende de una variable temporal, ¿no? Es decir, que vaya pasando el tiempo y por maduración el niño vayan apareciendo estas funciones cognitivas, ¿no? Aquí hay una gran diferencia entre el concepto de desarrollo de estas dos posturas. El ambiente, obviamente, que introducen estos neuropsicólogos rusos, pues es un ambiente cultural. La psicología soviética pretende estudiar, dice Luria y Yudovic, la actividad mental del niño como el resultado de su vida en ciertas circunstancias sociales determinadas. Sigo citando a Luria y Yudovic. Con la adquisición de un complemento tan extraordinario, lo ponen entre comillas, como la palabra, el factor nuevo más importante de la etapa humana se introduce en palabras de Pavlov, que son uno de los fisiólogos rusos, Pavlov y Sechenov, quienes hacen estas investigaciones en condicionamiento clásico. Un nuevo principio de actividad nerviosa, la abstracción y con ella la generalización de las innumerables señales del sistema anterior y otra vez el análisis y la síntesis de estas señales generalizadas o se generalizan a unas nuevas. En esto se apoya la capacidad infinita del hombre para orientarse en el entorno y asimismo su más alta forma de adaptación, que es el conocimiento reflexivo. Ellos lo denominan Luria y Yudovic como la ciencia, ¿no? Este conocimiento reflexivo. La percepción y la atención, la memoria, la imaginación, la conciencia y la acción dejan de considerarse como propiedades mentales simples, es decir, con una ontología propia, como un objeto, como un recipiente, eternas e innatas, y comienzan a entenderse como el producto de formas sociales complejas de los procesos mentales en el niño, como complejos sistemas funcionales, es decir, de interacción entre el individuo, ¿no? Con sus capacidades biológicas disposicionales y
la instrumentalización, ¿no? Como herramientas de carácter cultural y la relación con otras personas, que resultan del desarrollo de la actividad infantil en los procesos de intercambio, como actos reflexivos complejos en cuyo contenido se incluye el lenguaje, ¿no? Como un tipo de herramienta cultural. Según la terminología de Pavlov, se efectúan con la íntima participación de dos sistemas de señales. El primer sistema de señales relativo a los estímulos percibidos directamente y el segundo como sistema de elaboración verbal. En este caso, el lenguaje no solamente es una herramienta que nos sirve para comunicarnos o dar indicaciones a alguien, sino que va a orientar estas capacidades como la memoria, la atención, la formación conceptual a la selección específica de estímulos en el ambiente que están moldeados y que cuya herramienta pues está moldeada social culturalmente. Hasta aquí la parte de Luria y Yudovic. La parte mía es la formación de la mente humana tiene como base altamente un componente cultural, como herramienta, como instrumentalización. Y bueno, con esto termino, digamos, de mostrar estas dos vertientes, la psicología evolucionista con un supuesto, ¿no?, de Cornelius y Tooby, y la propuesta de la psicología histórico-cultural, y me quedan solamente algunas reflexiones, 3 de ellas. La psicología evolucionista requiere una modificación, ¿no?, tomando algunos aportes de la psicología histórico-cultural, en especial la noción de sistema funcional y la de instrumentalización. Los seres humanos, la número 2, los seres humanos desempeñan un papel activo y constructivo en la codirección de su propio desarrollo y evolución cognitiva mediante el dominio de prácticas culturales, en este caso mediante el estudio de instrumentos, término que debe ser caracterizado para poder manejar esta metáfora que Vygotsky nos hablaba, ¿no? Entonces pareciera que todo lo construido por el hombre puede ser un instrumento cognitivo, ¿no? ¿Qué es un instrumento cognitivo y qué no es un instrumento cognitivo? La evidencia de la psicología del desarrollo sugiere que los mecanismos cognitivos para dominios como el motor, la memoria, la formación conceptual con frecuencia se basan en el conocimiento adquirido a través del aprendizaje, ¿no?, a través de la enseñanza de cómo utilizar estos artefactos o instrumentos culturales. Yo dejaría hasta aquí estas 3 puntos para reflexionar. Y bueno, el papel que tenemos en definir o en poder caracterizar el proceso cognitivo, ¿no?, con estas herramientas conceptuales y metodológicas que podemos ir integrando a las ciencias cognitivas desde la evidencia científica y el análisis de los conceptos por parte de la filosofía, ¿no? Gracias. Pues con esta duración de Carlos de 10 minutos extra, tenemos un rato para preguntas. Juan. Una pregunta para mí. ¿Crees tú que Wittgenstein cambiaría su postura o de qué forma afectaría su postura de haber vivido hoy día y conocer las técnicas, por ejemplo, de resonancia magnética funcional, ¿no?, u otras herramientas que tenemos a disposición gracias a la tecnología, en donde ya podemos reconstruir y de alguna forma leer el pensamiento dentro de ciertos límites, como por ejemplo se demostró con estos artículos de los japoneses, ¿no?, de hace 3 años, ¿no?, en relación a los sueños, ¿no? No sé si estás enterado. ¿Sí? Es un ejemplo, pero puedo pensar en otros, ¿no? La telepatía famosa, ¿no?, que también ya se ha demostrado, entre comillas telepatía, porque son dos, ¿no?, ¿cómo se llama? Electrodos, ¿cómo se llama? Bueno, se ponen su bonete de electrodos, ¿no?, 2 personas, y pueden transmitirse, comunicar a través del pensamiento mediado por la actividad eléctrica, ¿no?, de una otra, etcétera. ¿Crees que habría algún cambio o es una cuestión como de principio? Eso no nos avanza en nada. Bueno, las convicciones wittgensteinianas que siempre he guardado conmigo, yo creo que Wittgenstein es bien atípico, digamos, no solo para la historia de la filosofía, sino
Por varias razones. Uno, porque siempre es antifilosofía cuando uno hace filosofía wittgensteiniana. Eso implica de que, en principio, no creo que Wittgenstein esté interesado en hacer teoría de. Y eso implicaría de que, por un lado, las explicaciones científicas de causas, es decir, Wittgenstein no las negaría. Es decir, o sea, Wittgenstein nunca estaría en desacuerdo de que el área cerebral tal es la que funciona, o sea, es decir, no estaría en desacuerdo con eso. Lo que más bien sí creo que jamás cambiaría su posición es la manera de explicación, es decir, de la filosofía sobre los conceptos científicos, por ejemplo, del sueño y todo. Porque el problema allí no es con la ciencia, sino es con la filosofía. Es decir, y sobre todo con la filosofía inglesa que se hizo en su momento, es decir, con la filosofía cientificista. Es más, yo creo que Wittgenstein no estaría en una mesa como ciencias cognitivas, hablando realmente, o sea, diría que esa discusión es estéril. Porque es empírico. Exacto, porque lo que le correspondería a un filósofo propiamente sería un esclarecimiento conceptual en los usos del lenguaje. Es decir, por ejemplo, la cuestión de sueño, lo primero que Wittgenstein se preguntaría es, bueno, ¿para qué? ¿Cómo caracterizamos eso del lenguaje? ¿Para qué nos serviría eso? ¿Es eso soñar? Es decir, así es como lo usamos. Eso es lo que comporta una característica de nuestro sueño. Sí, bueno, me refiero, esa es como la postura general, estoy de acuerdo con esa lectura. Pero con tú lo que nos leíste, nos dices que estos autores de corte Wittgensteiniano, o el mismo Wittgenstein, ¿no? Cuando nos dice que ciertamente debe haber una base o un correlato por lo menos neuronal, y eso nadie lo niega, estamos todos de acuerdo, pero cuando tú nos dices cuál es el juego de lenguaje, cuál es el juego de rememorar o recordar, exacto, por ejemplo, o pensar o percibir, aquí lo que estoy viendo es que creo que las categorías de hace 70 años ya se han movido, porque ya el pensar, vamos a pensar así en términos de actividad cognitiva en general, el pensar ya no se puede plantear en términos exclusivamente de el rastro, ¿no? Neuronal, o sea, de la base, el sustrato, y por otro lado la actividad semántica, ¿no? O conceptual. Porque ahora el pensar ya se puede ahora ver como una especie de zona intermedia en donde hay una actividad ciertamente de orden físico, pero mucho más ligada, estrechamente ligada a una semántica. Y es por eso que ahora ya podemos leer contenidos mentales a través de actividad eléctrica, ¿no? O las prótesis estas, ¿sabes? Que se manejan con el pensamiento. Entonces, me pregunto si la gramática del pensar, del concepto pensar, no estaría ya modificada por lo que sabemos en términos empíricos. Yo creo que no modificada, es decir, afectada, puede que sea afectada, es decir, pero en un tratamiento wittgensteiniano, por ejemplo, la cuestión sigue siendo la misma, o sea, el mismo método, cuál es el uso. Es decir, ¿qué es lo que comporta esta nueva gramática, por ejemplo, de pensar, por ejemplo, de que puedo ver el contenido proposicional y esto es pensar? Uno se pregunta, ¿así es como nosotros usamos cuando decimos yo pienso que es un contenido proposicional o yo pienso que el contenido proposicional? Es decir, habría que buscar esa regla, digamos, o gramática en términos wittgensteinianos de cuáles serían esas posibilidades de esta nueva gramática del pensar. Pero yo lo que sí creo es que en Wittgenstein está, digamos, claro para él de que los conceptos como de representación, de que el correlato, de que hay algo ahí en la mente que por introspección se pueda indagar o a través de imagenología, no, incluso por ejemplo, lo que esto hacen estos nuevos wittgensteinianos es por ejemplo que yo creo que en realidad me tocaría revisar porque en realidad yo no estoy tan de acuerdo con algunos puntos de ellos, creo que estiran demasiado el pensamiento wittgensteiniano. Daniel Moyal-Sharrow, Daniel Sputo, claro, porque ahora los intereses de ellos se han trasladado a las neurociencias cognitivas y eso, es decir, ahora el negocio está acá. Han traído todo el ropaje wittgensteiniano que no sé hasta qué punto podría ser útil, pero lo cierto es que, por ejemplo, Hacker y Bennett lo que siempre nos están mostrando es que el uso de esa gramática ahora construida desde la neurociencia y el uso de los neurocientíficos es algo que es metafórico, que tiene afectaciones pero que no queda claro, ¿sí? Es decir, ¿qué entiende un neurocientífico por pensar?
Dice, bueno, actividades, correlatos y todo. Entonces, Wittgenstein no se preguntaría, ¿es eso el pensar? Es decir, así es como nosotros lo entendemos. ¿Ah? Usted, No, pero sí afecta el concepto, ¿no? O sea, si no enriquece o sea, el pensar ya no es, ¿qué es el neurofeedback? Cómo el sujeto mismo, a través de su propia actividad neuronal, puede retroalimentarse y afectar sus propios contenidos y lograr ciertos refinamientos, vamos a decir, cognitivos. ¿Te fijas? Estos, me explico, si Wittgenstein estuviera al tanto de eso, me parece difícil que no lo integrara al concepto justamente de pensar, porque ahora el pensar ya no es solamente la actividad, digamos, en primera persona o el decir, el comunicar, sino es también a través de tu propia actividad cerebral, ¿no? Afecta a eso que es pensar. Es decir, no veo cómo, o sea, es decir, con que se difuminan más las fronteras, me parece que Wittgenstein tendría allí entre lo meramente conceptual y lo meramente empírico. Y de alguna forma, como que lo siento que permearía más. No, o sea, lo que sí estoy seguro es que estaría leyendo todos estos datos, pero diciendo, eso en el lenguaje cotidiano no ha cambiado. Es decir, en realidad yo no creo que el lenguaje de las neurociencias cognitivas afecte nuestro uso ordinario de nuestra gramática, digamos, del pensar. O sea, es decir, por más que llenen de datos y de descubrimiento y todo, no es así como, por ejemplo, el uso del recordar como mecanismo lingüístico cambia. A ver, y bueno, respecto a la discusión que tienen ustedes, ¿no? ¿Cómo consideras tú que Wittgenstein está integrando la práctica? ¿Sí? O sea, no es una correlación cerebro-pensamiento, No. lo que está planteando Wittgenstein, sobre todo cuando está planteando, sobre todo sobre la certeza, ¿no? ¿Sí? Sobre la certeza de la que hablaste, y bueno, son dos preguntas que te hice. Sobre la certeza, sobre la certeza está claramente que está haciendo, que él está haciendo referencia a práctica. Y cuando práctica no está haciendo referencia a yo hago, sino es una práctica ¿no? Y es una pregunta. La otra pregunta es si aquí interferías, porque es que me perdí en lo que decías, porque pronuncias muy raro, estabas refiriéndote a Daniel Moya Charok. Charok, sí, Okay, a eso bueno, entonces, bueno, sí, es que eso es de cariño, sí, ¿no? Daniel Moya Charok considera que esta digamos, vamos a llamarle, no le llamé ya así, tampoco, pero conocimiento implícito, Sí. implícito, Sí. ella lo llama, ¿no? Proposicional, Bisagra. bisagra, Sí. proposicional. Entonces, la pregunta es esta: ¿estás de acuerdo con que ese nombre es adecuado para llamar al conocimiento implícito en las prácticas, ¿no? Del que habla Wittgenstein, como lo está mencionando María Sara? De hecho, en la otra parte del texto tenía, por ejemplo, eso de cómo digamos, las ideas wittgensteinianas son, digamos, estas ideas que trabajan la memoria, cómo actuar, es decir, en actuación. Yo no estoy, es decir, mi problema con ella es que me parece arbitrario, por ejemplo, sus clasificaciones de un tercer Wittgenstein, es decir, ha explotado toda esta parte sobre la certeza y esto que ella llama proposiciones bisagras, incluso proposiciones bisagras, exacto, lo utiliza incluso para mostrar cómo en el debate sobre la memoria, por ejemplo, hay cuestiones sobre el recuerdo que son certezas básicas que tenemos. Es decir, como yo fui a París antes de ayer, no necesito un mecanismo tal que decodifique y todo para que yo recuerde, o sea, como esas cuestiones son a lo que ella llama como implícitas, aludiendo a estas proposiciones bisagras. Sin embargo, aunque para efectos de este trabajo parece que la idea de ella es interesante, yo no estoy de acuerdo con que esas cuestiones implícitas sean de contenido proposicional. Exacto, yo no estoy de acuerdo. De hecho, incluso también hay un artículo de Alejandro Tomasini
criticando precisamente cuando se dio el boom de todo esto del tercer Wittgenstein, ya van haciendo el cuarto, no sé qué van a explotar más allí, pero en realidad sí, en donde él, digamos, cuestiona bastante no solo la clasificación, sino el uso de esta noción de bisagra y sobre todo proposiciones bisagras, pero que no solo lo hace ella, lo hace también Ron Harret, ¿sí? Pero para darle, como digo, para estirar esto hacia la psicología y la neuropsicología. Bueno, yo pues conozco, hasta ahorita me acerco un poco a la obra de las investigaciones filosóficas, pero quisiera mostrar con esto, quizás estoy equivocado, pero que estás dando un paso que no se sigue en Wittgenstein, es el siguiente. Cuando Wittgenstein definió las proposiciones o las palabras como el uso, él quería darnos a los filósofos una herramienta para solucionar los problemas filosóficos, para disolverlos, por decirlo de alguna forma, para mostrar que son enredos del lenguaje. Ahora, cuando llevas ese extremo a pensar la memoria y rechazar las ciencias cognitivas, siento que has caído, y he escuchado otras ponencias de Wittgenstein, en un conductismo. Entonces, es solamente práctica, la memoria es una práctica social. Pero cuando decimos el uso de la palabra recuerdo, es decir, en los juegos de lenguaje que yo entro. Y en esa medida, pues, han caricaturizado las ciencias cognitivas, diciendo que en ellas encontramos como una especie de representación mental que es la que causa o explica los estados de memoria. Pero decir eso, primero es decir que las ciencias cognitivas son cartesianas, eso también es extraño, y me parece también que cae paradójicamente otra vez en un dualismo cartesiano al sostener que las representaciones, los estados mentales, no los llamamos representaciones, porque un estado mental no tiene que ser una imagen, puede ser una sensación táctil, por ejemplo. Las representaciones son algo incognoscible, y lo hemos puesto otra vez en la caja del misterio, y vamos entonces a dedicarnos solamente a estudiar la conducta y las acciones. Y me parece que ese por un lado. Y segundo punto, quizás ya tocaste, quizás decir unas palabras más sea bueno. A veces hablas de recordar como saber qué ve. Y dices, no es un estado proposicional, pero es saber qué ve. Pero muchas veces cuando recordamos no es un estado informativo. Si recuerdas, por ejemplo, que, supongamos, tocaste un interruptor de luz y te pasó corriente de forma dolorosa, al otro día lo vas a volver a tocar el interruptor por equivocación, ¿no? Y recuerdas un instante antes de tocar con el dedo del interruptor, la sensación dolorosa no estás recordando que pe, estás recordando el miedo, ¿no? Estás sintiendo nuevamente el miedo lo que te hace quitar el dedo, ¿no? Digamos que finaliza. Sí. Bueno, estoy, digamos, en total desacuerdo con todo lo que me has dicho, pero voy a exponer las razones, no basta simplemente con el desacuerdo, ¿no? Uno, no voy a utilizar de que el significado es el uso como un eslogan, ¿no? Es decir, en las investigaciones, y no solo las investigaciones y el resto, ¿sí? de obras wittgensteinianas, que bueno, son obras en el sentido de que las publicaron y las escribió para eso, ¿no? Wittgenstein sí está buscando es, digamos, en las prácticas comunitarias del lenguaje, ¿cuáles son? Yo sí parto de una convicción y una concepción comunitarista del lenguaje planteada en las investigaciones. En ese sentido, el uso es lo que establece, por ejemplo, cómo nosotros utilizamos el verbo de recordar, bajo qué circunstancias y eso, ¿no? Eso en primera medida. Yo no creo haber caricaturizado mostrando que Wittgenstein sea un conductista lógico, como lo han llamado, como tú me acabas de decir que yo lo presento. No, caricaturizar las ciencias cognitivas. Por eso no, pero primero él decía porque yo lo presento, ¿no? Y de cierta manera es caricaturizarlo porque, digamos, que nada más estaría tomando como criterio la conducta. El mismo Wittgenstein señala en varios apartados y wittgensteinianos exégetas importantes como Hacker, Malcolm y todo, que solo se puede ver en la conducta contextualizada, ¿sí? Eso separa a Wittgenstein del conductismo lógico o el conductismo clásico, ¿no? Pero cuando me refiero de este análisis tiene que ser de conducta contextualizada por lo siguiente, porque Wittgenstein está tratando de demostrarle a los filósofos, ¿sí?, que el quehacer filosófico no puede ser de cierta manera esta búsqueda de correlatos, eso le corresponde a la ciencia, ¿no?
Y en la vida práctica tú lo que tienes es la conducta contextualizada. ¿Sí? Sí, pero los estados mentales, ya sabemos toda la discusión acerca del acceso privilegiado a los estados mentales. Es decir, yo no puedo acceder a eso. Es decir, ni a ti mismo. Es decir, todo eso es una discusión que podemos tener otra vez sobre el argumento del lenguaje privado, Krike y todo, y digamos Robinson Crusoe y todo este tipo de cosas. Eso por un lado, ¿no? Porque es decir, tú estás mostrando un Wittgenstein que parece ser que es privatista, ¿sí? Cuando me hablas de que se puede acceder, digamos, a los estados mentales de los otros, y sí, como pretende las ciencias cognitivas, ¿no? Acceder al pensamiento de otros y todo, ¿no? A los sueños del otro. Eso no estaría en la filosofía wittgensteiniana, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo no creo que haya, digamos, caricaturizado eso. ¿Y por qué lo digo lo de las ciencias cognitivas? Es decir, porque Wittgenstein mismo tenía claro de que lo que estaba haciendo era filosofía, no ciencia, ¿no? En ese sentido, una filosofía de las ciencias cognitivas, tal cual el marco de las ciencias cognitivas se ha planteado, ¿no? Implicaría no solo recepcionar los nuevos avances de la ciencia y todo eso, sino construir teorías y discursos, ¿no? En ese sentido, no creo que Wittgenstein, por ejemplo, estaría de acuerdo, ¿sí?, en teorizar como lo hace la filosofía de las ciencias cognitivas, sino más bien de esclarecer conceptos, ¿no? Por eso digo de que, en ese sentido, y no es que se caricaturice a las ciencias cognitivas ni a las ciencias duras, no, o sea, no se está haciendo eso. Lo que se quiere ver es que, por ejemplo, la uniformidad de conceptos, ¿sí?, o metáforas que se utilizan, ¿sí?, porque, por ejemplo, una cosa es para los neurocientíficos, ellos tienen claro que es para ellos representación, y para ellos representación, por ejemplo, implica este esquema de imágenes mentales, de la resonancia, del mapa que se ve allí. Pero cuando tú exportas de allí y lo traes a la filosofía de las ciencias cognitivas, no está tan claro qué es representación, ¿sí? Y ahí es donde Wittgenstein diría, es que por eso se equivocan, porque los filósofos quieren construir teorías sobre eso. Y lo que hay que hacer es desanudar todos esos enredos que ellos mismos quieren construir. Y por eso digo, Wittgenstein es antifilosofía, y en ese caso sería antifilosofía de las ciencias cognitivas, ¿no? ¿Sí? Y lo otro es que cuando dice recordar que P, Malcolm, retomando Wittgenstein, siempre dice que recordar, el verbo recordar es un verbo de recordar el conocimiento. Cuando tú dices que lo que recuerdo es el miedo, lo que estás recordando es el conocimiento de. Pero eso no es una deducción, es decir... No, yo no estoy diciendo que es una deducción, a lo que me refiero es que tú no puedes recordar algo que no sea de conocimiento, independientemente si es miedo, si es angustia, o sea, como tú lo quieras determinar, si es un estado de creencia, no puede ser sin conocimiento. ¿Tú no crees que cuando pones el dedo, o cuando tú pones el dedo, no solamente sientes conocimiento, no sientes una especie de miedo por algo que ya pasó? No, pero aquí no estamos hablando de un conocimiento de que tengo que hacer todo un proceso primero inferencial y todo para eso, reflexivo, no. Sí. Pero, es decir, si tú no vuelves a meter el dedo ahí es porque conoces, si no conocieras no pudieras recordar eso. O sea, ¿de qué manera tú recordarías sin conocer? Lo conoces, pero lo recuerdas en estado cognitivo, no es una sensación de miedo primitiva. No, pero ¿cómo así que recuerdas en el estado cognitivo? O sea, ¿qué significa para ti un recordar en el estado cognitivo que esto pasa por él? Lo que entiendo bien es que la experiencia de la descarga eléctrica no es proposicional su estructura. Exacto, pero Wittgenstein no está diciendo que eso sea así. Entonces, lo que pasa es que como tú presentaste eso como un conocimiento que ve, y eso es proposicional, que la sensación de una descarga eléctrica no toma o no tiene que tomar una estructura proposicional. No, pero es que no se toma una estructura proposicional. Solo que el verbo recordar implica porque es que tú tampoco te dices a ti mismo, yo recuerdo que ayer metí el dedo para eso, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, Tomasini habla de que esto introduce como un mecanismo lingüístico, ¿no? Porque tú a ti mismo no te estás diciendo, yo recuerdo que ayer fui de vacaciones. O tú lo harías, eso lo haces en la praxis. Es decir, cuando alguien te interpela, cuando alguien te pregunta, o si no a ti no se te activa un estado cognitivo como... Entonces, en ese sentido, recordar es recordar que P, es decir, en el lenguaje que es proposicional, ¿sí?, no como estado cognitivo. No puede recordar sin decirse cosas. ¿Cómo? No puede recordar sin decirse cosas. O sea, recordar el objeto, no recordar... No, claro, pero ¿y cómo te lo recuerdas? Mira, yo por ejemplo puedo recordar mi Sí, cuarto del hotel. ¿Ya ves? Y no estoy diciendo palabras. No, pero es que aquí no se habla de que esté refiriéndose a palabras, ¿sí? Estamos refiriendo a que recuerda que P es recordar el conocimiento, es decir, recuerdas el cuarto porque lo conoces, si no, no pudieras recordarlo. Y aparte, no solo eso, porque puedes traducir eso en lenguaje, es que también lo recuerdas.
sea, porque la... Razón por la cual creo que es como inocente una de los aspectos que has comentado, ¿no?, sobre la interpretación. Me parece que estoy un poco de acuerdo con lo que dice el colega sobre... Hay una sombra de dualismo en todo el discurso que nos presentas de Wittgenstein, ¿no? O sea, hay una sombra como implícita de dualismo que está en contra del monismo psicofísico neural que entendemos hoy sobre la causación de la conducta y los estados mentales, cognitivos o como quieras llamarle, ¿no? Entonces, en esta interpretación, a mí me parece como dices, volver a traer fantasmas del pasado que no sé si sean necesarios ahorita, ¿no? Pero dime en qué sentido para, dualismo, o sea, ¿en dónde está el dualismo que he presentado? En el sentido de los filósofos, bueno, a lo mejor, pero digo eso, no hay forma de que permee para generar un programa de investigación sobre, en realidad, cuál es la causación de la conducta y cómo se gestan los estados cognitivos o el pensamiento o los mentales. Entonces, si tú dices, no, es que la representación de la memoria, etcétera, entonces eso es como inocente, o sea, no estoy seguro yo todavía que uno de los científicos, o sea, como yo, de verdad piense que hay una representación como la casita dentro de la neurona y que la vemos la casita cuando hacemos una imagenología o registramos con electroencefalografía un cerebro, o sea, eso es lo que me parece un poco inocente. Por eso, pero tú hablas desde tu cándido, experiencia. ¿no? Es un discurso como cándido, entonces, bueno, yo nada más, de pronto, ¿no crees que sea como una inocente y como traer otra vez un tipo de dualismo, pues, más velado? Pero es que no, o sea, me han dicho, los dos me han acusado de presentar un Wittgenstein dualista. Ninguno de los dos me ha dicho en qué consiste el dualismo que presento. Ahora, te estoy comentando, cuando hablas de lo que cree todo el mundo de representación, eso es como dualismo, o sea, no estoy seguro yo, o sea, en tu mismo discurso sobre el asunto de que se cree que hay una representación que me hace recordar o que yo tengo que no, eso lo dice el recordar. discurso de la neurociencia cognitiva. No, es que no lo es. ¿Cómo que no? Es que no lo es. En Damasio, Es que ¿en no dónde, lo es. no, ¿en dónde está cuál naturalización? Lees a Damasio, no, porque no me van a venir a decir aquí de que no es así. Y tú, por ejemplo, háblate de tu experiencia. Ah, pero, Moderador, el moderador modérese. Ahora, me toca a mí porque me han hecho la carga de la prueba, entonces me toca defenderme a mí. Bueno, primero que todo, hay una errada interpretación porque dicen que presento un Wittgenstein dualista y no sé en dónde, porque no me han establecido cuál es el dualismo del que hablo, ¿no? Eso en principio. Cuando tú dices, en mi experiencia, yo no creo que sea así. Hemos leído incluso, en la maestría hemos leído cualquier cantidad de papers donde los tipos creen que ahí está la representación, en imagenología. No es así. Correlato. No, ellos no lo muestran como correlato. No lo muestran como correlato. Damasio no muestra de que hay un correlato. No lo presenta así. Es decir, uno lee En busca de Spinoza y todo, y no es un correlato. Es. Yo no estoy hablando de Damasio, estoy hablando sobre el programa de investigación de correlatos. Tiene su limitación, pero cuando se habla de un correlato, es un correlato. Esto es lo que se relaciona con esta experiencia. Pero sí, ¿cuál? Yo no es que quería, a lo mejor esto va a ayudar a aclarar el punto. Lo que pasa es que me parece que a mí lo que pasa, el problema que yo le veo a partir de la intervención de mi colega es que el ataque hacia las ciencias cognitivas que mencionaste es hacia un tipo de ciencias cognitivas. Claro. Que sabemos que se llama cognitivismo representacionalismo, exacto. ¿Okay? Sabemos que no todo en ciencias cognitivas pertenece a ese paradigma, ¿estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. En ese sentido solamente sería el marco de acción. Sí, no todas las ciencias cognitivas, solamente ese paradigma. Ahora, lo otro es lo siguiente, dicen, eso yo no lo veo que sea un programa de investigación fértil. Vuelvo y repito, o sea, en Wittgenstein los wittgensteinianos no están buscando que eso sea un programa de investigación. Es simplemente un análisis del discurso que se maneja por parte, por ejemplo, de Damasio, en un grupo particular, claro, pero que es un grupo particular de los más representativos en términos de lo que se dice en ciencias cognitivas. Pero mencionaste neurociencias, y neurociencias claro, es un montón. Claro que sí. Como decir, sí, pero ¿cuáles son? Claro, pero ¿cuáles son los autores de neurociencia convocados a las ciencias cognitivas? Es decir, aparte de, por ejemplo, la figura de Damasio está ahí, incólume.
les guste a los detractores o no, está allí. A ciertos como para los representantes. psicólogos Freud. Como los psicólogos Freud, Pero exacto. no significa que uno implique al otro, niño. No. Yo no estoy diciendo de que implica, a lo que me refiero son, digamos, las fuertes, digamos, implicaciones que tienen, como por ejemplo, posibilidades de innatismo y otra cosa. ¿Qué es lo que presupone, lógicamente, esas cosas? Es lo que el análisis wittgensteiniano, pienso yo, sí sería fértil para la utilización. Ayer mismo tú lo mencionaste, ¿no? La cuestión de la homeostasis decía, no es literal, es metafórico. Pero cuando igual le preguntan a Damasio, dice, no es metafórico, no es literal. No representa a todos, no es un diputado electo. Nadie está diciendo que sea. O sea, por eso te decía yo, entonces lo que conviene, siguiendo a Wittgenstein, es aclarar el discurso. Claro. Porque el discurso hasta ahorita a mí me parece cándido, ¿no? ¿Pero en qué sentido? Generalizando de manera extrema. Entonces, yo por eso mi sugerencia es, hay que especificar a qué programa te refieres o a qué reducto y el lenguaje, ¿no? ¿Cómo utilizar? Bueno, eso sí lo acepto. Eso sí, lo acepto plenamente. Eso. El dualismo no me quedó claro en dónde lo presenté dualista. Bueno, esa es la otra cosa también que ahora sí pienso de Nilo, porque yo tampoco vi ninguna, o sea, de lo que él habla, yo no veo dualismo. El mismo Wittgenstein más bien al revés, era como alético, ¿no? Al dualismo. Un dualista. Habría que ver quién, justamente también para no generalizar, pero volviendo a lo que me respondió Nino, yo creo que lo dijo muy claro y me parece que es correcto. Es decir, Wittgenstein en realidad tenía mucho respeto por la ciencia y lo que decía, cuestiones científicas en el campo de lo científico. Exacto. Pero yo como filósofo no es que rechace la ciencia ni es que considere que es un dualista de los científicos, no, es que mi chamba diría Wittgenstein es desnudar nudos, ¿no? O sea, disolver problemas, aclarar conceptos. E incluso no con los científicos, sino con los filósofos. Además, ni siquiera discutiera con Damasio, discutiría con los filósofos que citaran a Damasio. En ese sentido es que es un programa fértil, no para la ciencia, sino para la filosofía de la ciencia cognitiva. No tendría por qué estar lejana, ¿no? O sea, filosofía y ciencia, como hemos visto en realidad, no son asuntos lejanos. Bueno, en el caso wittgensteiniano sí. En el caso wittgensteiniano sí. Moderador. Por eso me parece cándido. No sé si la interpretación que nos presentas es la que me pareció a mí o en realidad Wittgenstein. Yo no soy experto. No, obviamente. O sea, yo tengo que decir que te creo, ¿no? Pero o sea, te tengo que dar crédito. En mi banco tienes crédito. Bueno, te voy a decir lo siguiente. Había crédito. Así como que entonces la neurociencia es lo todo. Ya está dentro de la filosofía y todo y no. Lo que yo creo es que no hay un divorcio entre filosofía y ciencia. Pero sí la hay. Pues eso se desde Kant tenemos una separación entre lo aplicado y lo Claro. Y eso fue cuestionado, sabemos, por Quine, por ejemplo. Por Quine. Esa separación, ¿no? Habría que ver justamente si Wittgenstein sería sensible a los argumentos quinianos, por ejemplo. No, es decir, los wittgensteinianos rechazan incluso posturas, por ejemplo, logicistas y cientificistas como la de Quine. A lo que voy es que en Wittgenstein la filosofía es una actividad elucidatoria, no es una construcción de teorías. ¿Por qué? Porque no están las herramientas, es decir, ¿qué es lo que predice un filósofo? ¿Cuáles son las hipótesis argumentadas en términos científicos que tiene un filósofo? Eso no quiere decir de que el filósofo no pueda conversar con la ciencia. Tiene. Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es que la filosofía esté en el mismo nivel de la ciencia. O sea, la ciencia afirma hechos sobre el mundo. Eso es lo que dice Wittgenstein. La filosofía no. Incluso por eso decía desde un principio que era antifilosofía, porque Wittgenstein lo que dice, ¿saben qué? Los filósofos lo que han hecho es enredar la cosa. Los tipos creen que afirman cosas sobre el mundo y ellos no están diciendo nada. Lo que hay entonces es que mostrar de que hay esos nudos. Ahora, lo del monismo psicofísico, eso también es una cuestión de moda, porque la gente, para la alergia a los dualismos, la gente dice, no, yo soy monista. Pero ¿qué implica ser un monismo psicofísico? ¿Qué es lo que implica eso? Dice, no, es que ya dualismo no, hay que hacer es monismo, cerebro, hay unido a lo físico y tal. ¿Y eso qué implica? Porque monismos hay,
de variedad, de monismo. En filosofía estoy hablando, monismo anómalo, monismo. O sea, entonces, tampoco uno puede, por reacciones alérgicas a los dualismos y cosas, tampoco ir en contra de eso. Y yo no sé en qué momento, vuelvo e insisto, lo presenté ahora como un dualista, porque no me dijeron cómo. Ahora, lo cierto es que la versión que yo presento aquí, lo más factible es que sea totalmente lo que Wittgenstein rechazaría. Y lo digo es porque todos sus alumnos, todos sus mejores amigos, nunca, según él, lo entendieron. ¿Sí? Entonces, mucho menos... ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? No, pero he tratado de presentar, digamos, más o menos estirando cómo estos wittgensteinianos hacen un esfuerzo por intentar mostrar. Puede ser que sea cándido, pero a nivel conceptual no es tan cándido, porque si es peligroso. Tú dices, Damasio no nos representa a todos. Pero resulta que en los debates en filosofía de las ciencias cognitivas, por lo menos, a nivel de filosofía, un wittgensteiniano que creen, los filósofos de las ciencias cognitivas creen que lo que están entendiendo por representación y teorizan sobre eso, eso es sobre el mundo. Y lo que no saben es que todavía no han entendido bien los conceptos, porque lo que han hecho es enredarlo más allá de lo necesario. Entonces el ataque no es con las neurociencias, el ataque son con los filósofos que de cierta manera asumen el discurso neurocientífico como una verdad sobre el mundo. Pero es que precisamente eso, o sea, para tener, o sea, no hay ciencia que no tenga una filosofía sobre el mundo, si no, no sería un programa de entendimiento del mundo. Entonces, todo programa científico es como una filosofía, pero empírica, es una justificación discursiva de un modelo del mundo o forma de vida particular. Y tú puedes hacer tu filosofía, o sea, tu justificación discursiva sobre un modelo del mundo desde el budismo, o lo puedes hacer desde donde quieras. Por eso hay filosofías diversas. Pero si quieres entender el mundo real, ¿sí? Desde mi punto de vista, una filosofía científica, realista, yo creo que es... Pero eso lo intentó el positivismo lógico. La doctora Ting tiene, creo que, un argumento. No, yo nada más lo que quería decir es que, pues en efecto, todo filósofo, y no solo, todo científico, todo mundo, ¿no?, tiene compromisos ontológicos filosóficos para cualquier cosa que piensa, y esos compromisos ontológicos que tiene pueden ser de muy diversa naturaleza, de muy diversa índole, ¿no? Índole. Lo que quería decir, ¿no? Entonces, pues, claro, pues uno quiere decir que todo científico o toda persona ciencia o filosofía. Porque son implícitas muchas veces, por supuesto. Son implícitos los presupuestos ya como el simposio en general para reflexionar es sobre, yo creo que este punto, entonces creo que es un buen punto de contraste, porque por un lado hay aquellos filósofos, como Wittgenstein, ¿no?, que cree que hay una especie de separación neta entre filosofía y ciencia, ¿no? En lo personal, creo que muchos que tenemos ciencias cognitivas creemos más bien que hay una especie de continuo, ¿no?, y que de alguna forma se pueden relacionar e interactuar y retroalimentar mutuamente, enriquecer, etc. Pero es cierto que no estamos pensando aquí si Wittgenstein tiene razón, ¿no? Simplemente lo que hace uno y lo que hacemos otros, ¿no? Y en ese sentido creo que Nino, a mí, desde mi parecer, porque conozco algo de Wittgenstein, ha representado fielmente la postura de Wittgenstein, estemos o no de acuerdo. Exacto. ¿No? Y yo creo que es cierto que la tensión, para mí, interesante y productiva, es estando en las ciencias cognitivas, nosotros, que estamos en el simposio de ciencias cognitivas, es preguntarnos justamente si podemos, de alguna forma, aprovechar, ¿no?, la escuela wittgensteiniana o el pensamiento para lo que hacemos nosotros, o no, porque efectivamente tenemos que adoptar el compromiso, entre comillas, wittgensteiniano, según el cual no hay, son dos cosas distintas. Sí, yo sí creo que sí es provechoso en el sentido de que, es decir, sin tener que comprar necesariamente. Exacto, o sea, yo no quiero aquí endiosar a Wittgenstein y que después de él efectivamente entonces no hay nada, después de Blade Runner, pues no. No, es decir, o sea, lo que me parece es que en términos de filosofía, no de ciencia, me parece a mí que Wittgenstein sigue siendo muy útil y muy vigente, porque lo que hace precisamente es poner el dedo sobre la llaga de esa manera como se conceptualiza de forma vaga, se traen conceptos nómadas de aquí a allá,
pero que la gente cree de que eso es una representación fiel del mundo, ¿sí? Entonces, empezando, por ejemplo, las ciencias cognitivas han aprovechado Wittgenstein en el sentido, bueno, tangencialmente de que como situado, ¿no? Porque Wittgenstein siempre está hablando de la cuestión situada, de que sea una conducta contextualizada, ¿sí? De que sea la acción tiene que ser, digamos, compartida socialmente, las formas de vida, de cierta manera, por ejemplo, así como los biólogos hablan de la cuestión de filogénesis y ontogénesis, por ejemplo, estamos determinados por las formas de vida en las que estamos insertos, ¿no? Y eso también tiene implicaciones para la cognición, ¿no? Pero eso es una cuestión. Y otra cosa es que, por ejemplo, es interesante cuáles son los juegos de lenguaje que se dan dentro de la misma filosofía de las ciencias cognitivas, ¿no? Es decir, porque uno ve que saltan de representacionalismo, ¿sí?, a funcionalismo, de funcionalismo a no sé qué, después importan, traen de aquí, traen de allá. Y entonces, en ese sentido, el esclarecimiento conceptual de qué es lo que estamos hablando y en el lenguaje ordinario cómo funciona, a mí me parece que es útil. De hecho, a mí me parece que Hacker y Bene lo mostraron bien en el fundamento filosófico de las neurociencias. Es decir, es útil saber qué están entendiendo ellos, los neurocientíficos. Y tanto es así... Es un nivel meta, ¿no? Sí, y para que veas tú que es un wittgensteiniano... Mira, y la diferencia entre, por ejemplo, tipos como Clark, que pretenden dar teorías de... Por ejemplo, wittgensteinianos como Hacker, es que Hacker, por ejemplo, colabora con un neurocientífico, que es Bene, y bien o mal tiene trabajos de reconocimiento. Y el mismo Bene está criticando conceptualmente cómo Damasio, Engel y todo el mundo son unos dualistas, cómo filtran del discurso con metáforas que no terminan resolviendo. Y al fin y al cabo, pues la ciencia tampoco está exenta de metáforas, es decir, como el que nos presentó Carlos, sí, ¿no? Sí. No es porque no haya una importancia de la evolución en la psicología humana, para entender la psicología humana, sino que el programa particular que nos presentó tiene limitaciones, fallas y presupuestos sacados. Pero por ejemplo, Cosmides y Tubis, ¿cuántas veces no han sido citados? Por ejemplo, Pinkers, Hauser, todos estos tipos que se citan, es decir, asumiéndolos y todo, y efectivamente ahí, ¿cuál es el esclarecimiento? Por ejemplo, la posibilidad del innatismo, por ejemplo, que plantea Hauser para la moral, ¿qué presupone eso lógicamente? Eso es una tarea que yo creo que Wittgenstein podría contribuir seriamente en ese sentido. Ahora, no creo que él se dedicara a eso, pero sí los wittgensteinianos creo que han estirado la cosa hasta allá. Que no creo que en ese caso solamente se recuperen esos autores tal vez representacionalistas para toda la ciencia cognitiva, ¿no? O sea, en la parte de cognición situada, ¿no?, cognición social, pues la psicología histórico-cultural ha dado aportes muy importantes, ¿no?, con Vygotsky y retomado por Hopkins sobre cómo es la distribución de la cognición, de los instrumentos, de la mediación social, ¿no? Entonces, es lo que decía el doctor Juan, ¿no? No es a toda la ciencia cognitiva, solamente a un área muy específica, porque la cognición social sí ha retomado a, por ejemplo, neurocientíficos como Alexander Luria, que presenté también, y que él sí da una visión no completamente cerebrista, ¿no?, tal vez, sino él dice, sí, tenemos un sustrato cerebral base que tenemos que estudiar, pero que no es que no nos da la respuesta por sí sola en el neurotransmisor, sino que tenemos que estudiar la interacción del organismo con su medio social, con el dominio de prácticas, para entonces poder establecer cuál es el origen y el desarrollo de sus funciones cognitivas. Este es un hito de la psicología del desarrollo, ¿no?, planteado por Vygotsky, y que en psicometría, por ejemplo, cuando se tratan de medir o hacer evaluaciones psicométricas, lo que se determina no solamente es una medición, ¿no?, ya se habla de evaluación, es decir, tomar diferentes variables, no solamente las biológicas, sino las biológicas, las disposicionales, las conductuales, las culturales, para poder determinar qué es lo que estamos refiriendo a desarrollo cognitivo, ¿no? Listo, estamos on time, ya nos están aquí haciendo presión. Gracias.